Se han planteado muchas hipótesis para explicar nuestros orígenes. Ciencia y religión han entablado debates que todavía perduran, pero la duda sigue estando cada vez que miras a tu alrededor o te asomas al firmamento. ¿De dónde ha surgido todo? ¿Somos resultado de fuerzas ciegas evolucionando especies? ¿Es mera casualidad que tengamos 2 ojos y podamos respirar, caminar, sentir y amar? Lo que vas a ver ahora te enfrentará al origen de tu existencia. Si quieres, puedes conocer en 2 minutos la verdad sobre el diseño que te rodea. ¿Estás preparado? Comencemos. ¿Cuál es la probabilidad de que estas letras caigan al azar y escriban el Quijote? Poca, ¿verdad? Una obra así no surge por casualidad. En la naturaleza hay un orden simple, como cristales y copos de nieve, y otro orden de complejidad específica que transmite información. Una roca no implica inteligencia, pero una escultura sí, porque tiene un diseño, y siempre que hay codificación de información, hay una inteligencia detrás. ¿Qué pasa si aplicamos este razonamiento al mundo orgánico? El ADN es un código de información fascinante, el de un ser humano ocuparía miles de millones de kilómetros. Con solo 4 letras recoge instrucciones de ensamblaje de todos los seres vivos. Esta molécula es un paso previo a la vida, por eso la evolución no la puede explicar. Es mucho más que juntar letras por azar, piénsalo, ¿quién creó el idioma? ¿Y el origen de la vida? La mayoría dice que surgieron proteínas por azar que formaron células y luego evolucionaron. Así de fácil. Pero la probabilidad de formar una sola proteína es de 1 entre 1 quintillón. Si añadimos secuencias funcionales e isómeros levogiros imprescindibles para la vida, la probabilidad es aún menor, pues la célula más simple tiene al menos 100 proteínas. No hagas cuentas, es como si un tornado se llevara un montón de chatarra y se formara un avión. En realidad la ciencia hoy acepta una teoría, toda vida proviene de otra vida, ningún experimento ha podido demostrar lo contrario. Ni lo hará. Hay un ajuste preciso en las constantes del universo, fuerza nuclear débil y fuerte, electromagnética, gravitatoria, velocidad de la luz, una leve alteración y no habría vida. Todo responde a un diseño. La complejidad irreducible desafía la evolución porque hay mecanismos orgánicos que no se pueden formar paso a paso. Imagina que en un mundo de seres que no ven, por una mutación uno lograra ver. Según la evolución podría sobrevivir como el más apto. Pero para ver haría falta pupila, retina, iris, córnea, cristalino, nervio óptico y estructuras cerebrales para decodificar los impulsos. Por sencillo que sea el órgano que elijas, o está completo o no funciona, por tanto no hay selección natural. Darwin escribió, si se pudiese demostrar que existió un órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría se destruiría por completo. Pues ya ha ocurrido. Cada vez hay más proyectos de ingeniería que copian el mundo natural porque tienen los mejores diseños. Algunos lo atribuyen a la sabia naturaleza. Es una curiosa forma de llamar al creador. No se trata de convencer a nadie, sino de aceptar que todo lo que nos rodea escapa con mucho los límites del azar. Hay mucho más que una apariencia de diseño. Son evidencias aplastantes. Y es que una mutación puede explicar la variación del tamaño del pico de un pájaro, pero no puede explicarte a ti. Depende de ti creer o no creer. Mientras tanto, desde la menor partícula subatómica hasta la mayor galaxia del universo, seguirán hablándote de un creador. Te dejo a ti encontrar su nombre. Ya, hasta ahí nomás. Gracias. La palabra que quiero compartir con ustedes hoy día tiene que ver con este video y es casualidad o propósito. Casualidad o propósito. Le voy a definir lo que significa casualidad. Casualidad significa lo siguiente: combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar. La casualidad tiene mucho que ver con la coincidencia. La casualidad es como una fuerza que provoca eventos fortuitos. Eso es lo que se piensa con respecto a la casualidad, que es algo que simplemente ocurre, que simplemente pasa. Y en relación al ser humano, solamente hay 2 posibilidades. Una, o nosotros somos producto de la casualidad, que eso es lo que es la teoría de la evolución, una casualidad, o somos resultado del origen de un propósito. Y sabe que yo creo, y la palabra de Dios así nos lo revela, de que nosotros somos y estamos aquí por un propósito. Y que todo lo que nosotros somos corresponde a un diseño. Diga conmigo, diseño. Entonces, usted y yo no somos producto de la casualidad. No somos la combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar, sino que nuestra vida responde a un diseño de parte de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando nosotros lo creemos de esta manera,
Nuestra vida tiene significado, nuestra vida tiene propósito, nuestra vida tiene una razón de ser. Si la teoría de la evolución fuera cierta en todo su contenido, entonces la justicia, el amor, la esperanza, todo lo que es abstracto, la fidelidad, el ser buena persona, los buenos sentimientos, la bondad, no tendrían ningún sentido. ¿Me estás siguiendo? Porque si todo fuera producto de la evolución o de la casualidad, usted y yo estamos aquí porque sí. No tendríamos ninguna razón en nuestra existencia. Pero la palabra de Dios nos revela que el ser humano, Dios lo creó con un propósito y que el ser humano tiene un destino. Amén. Le quiero leer algo que escribió un escritor que se llama Ernesto Sábato. Dice de la siguiente manera: no hay casualidades, sino destinos. Mire qué hermoso. No hay casualidades, sino destinos. No se encuentra, sigue él hablando acá, no se encuentra sino lo que se busca. Y se busca lo que en cierto modo está escondido en lo más profundo de nuestro corazón. Porque si no, ¿cómo el encuentro con una misma persona no produce en dos seres los mismos resultados? ¿Por qué a uno el encuentro con un revolucionario lo lleva a la revolución y al otro lo deja indiferente? Razón por la cual parece como que uno termina por encontrarse al final con las personas que debe encontrar, quedando así la casualidad reducida a límites muy modestos. De modo que esos encuentros que en la vida de cada uno nos parecen asombrosos, no son otra cosa que la consecuencia de esas fuerzas desconocidas que nos aproximan a través de la multitud indiferente. Como las limaduras de hierro se orientan a distancia hasta los polos de un poderoso imán, movimientos que constituirán motivo de asombro para las limaduras si tuviesen alguna conciencia de sus actos, sin alcanzar a tener, empero, un conocimiento pleno y total de la realidad. Así marchamos un poco sonámbulos hacia los seres que de algún modo son desde el comienzo nuestros destinatarios. Entonces, cuando uno entiende esto, por lo menos yo cuando entiendo esto, cuando comprendo esto, yo puedo entender que desde el principio mi destinataria era mi esposa. Cuando yo entiendo esto, yo puedo entender que desde el principio mi destinatario eran mis hijos. Cuando yo puedo entender esto, que no somos obra de la casualidad, sino que todo obra con un propósito, yo le encuentro profundidad a la vida. Yo le encuentro una razón de ser. Y escuche acá, Dios no es un Dios de coincidencias ni de casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Entonces la pregunta es, ¿casualidad o propósito? Y la respuesta es propósito. Diga conmigo, propósito. Lo voy a llevar a la palabra ahora. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, la versión Reina Valera dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escuche, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora yo le quiero hacer una pregunta y quiero que me responda con la mayor sinceridad posible. ¿Usted ama a Dios? Usted ama a Dios, ¿verdad? Yo amo a Dios. Y la palabra de Dios me dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien
Esto es, a los que conforme a su propósito o a su intención son llamados. Y dice, porque a los que antes conoció, o sea, Dios no te conoció a ti desde el día que tú naciste. A mí Dios no me conoció el 1 de abril de 1980. A mí me conoció antes y a ti te conoció antes, dice la palabra. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que el propósito de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesús y que Él sea nuestro hermano mayor. Amén. Entonces, Romanos 8:28, la versión Nueva Traducción Viviente, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. O sea, aquí se está descartando la casualidad. Dios hace, amén. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, tú debes de entender que Dios tiene un propósito en tu vida, que Dios tiene una intención para tu vida. Amén. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. O sea, Dios te conoce mucho antes de que tú nacieras. Dios te conoció de antemano. Vamos a ir desarrollando esto. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. O sea, Dios te conoció antes de que tú llegaras a esta tierra, y antes de que tú llegaras a esta tierra, Él predestinó o te llamó para que tú fueras conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros fuimos creados para un propósito. ¿Me dice amén? Usted no fue creado simplemente para vivir, para gastar aire, simplemente para existir. Usted no fue creado para eso. Usted fue creado con un llamado. Usted fue creado con una intención. Entonces, la tragedia más grande en la vida de una persona no es la muerte. Escúcheme acá. La tragedia más grande en la vida de una persona no es la muerte, sino que vivir una vida sin propósito. Esa es la tragedia más grande. Todos nos vamos a morir, ¿verdad? Un día usted y yo vamos a morir si el Señor no viene antes. El punto es que yo puedo vivir mi vida marcando una diferencia o sin marcar una diferencia. ¿Y qué es lo que va a determinar si mi vida marca una diferencia o no? El que yo cumpla el propósito que Dios ya predestinó para mí. Si tú estás viviendo una vida sin marcar una diferencia, significa que tú estás fuera de tu propósito todavía. Pero si tú estás viviendo una vida en que estás marcando diferencia e influyendo en otras personas para bien, significa que tú estás siendo conformado al propósito que Dios tiene para ti. Ahora, el 90% de las personas van a morir sin saber por qué vinieron a la tierra. El 90% aproximadamente. Y escuche, la muerte es más atractiva a las personas que no conocen su propósito. Por eso es que hay personas que se suicidan, porque no conocen su propósito. Y como no conocen su propósito, la vida es una carga muy pesada para ellos, que no quieren seguir llevando. Entonces, cuando la gente se suicida, muchas veces dejan cartas, ¿verdad? Y generalmente en esa carta dice: yo me suicido, o yo no quiero vivir más porque ya no encuentro un propósito por el cual vivir. Pero cuando tú tienes un propósito por el cual vivir, tu vida tiene una razón, tu vida tiene un significado. Pero cuando no hay propósito, es como un barco que ha perdido el timón, que no tiene dirección. Por esa razón es que hay personas insatisfechas, infelices y que siguen perdiendo el tiempo, y la razón es que no saben cuál es su propósito. Entonces, este mensaje hoy día que usted va a oír tiene que marcar una diferencia en su vida. Tiene que marcar un antes y un después. Porque puede ser que a contar de hoy usted comience a recibir cuál es su propósito. Ahora, la historia la hacen personas que sabían cuál era su propósito.
La historia la marca gente que sabe para qué está en esta tierra. Todos los grandes hombres y mujeres que han existido en la tierra y que han pasado a la historia es porque han sabido cuál era su propósito. Es porque tenían una razón por la cual vivir. Entonces, si usted va a los héroes de la antigüedad o a las personas importantes que han pasado por esta tierra, todas ellas han sabido cuál es su propósito. Entonces, la historia está hecha con personas que han tenido propósito. La historia le dice al joven, al anciano, dame algo para decirle a tus hijos y nietos. Entonces, la historia te dice a ti, dame algo para contarle a tus nietos, dame algo para contarle a tus hijos. O sea, que tu vida en esta tierra no pase en vano. Tienes que cumplir tu propósito. Amén. Ahora, cuando usted descubre su propósito, usted deja de ser común. Usted no va a tener nada en común con lo común. Cuando usted descubre para qué Dios lo creó, para qué Dios lo formó, para qué Dios lo puso en la tierra, usted pega un salto. Y en vez de ser una persona que todos influencian, usted comienza a influenciar a otras personas. ¿Por qué? Porque encontró un propósito. Entonces, ¿qué es lo que usted le va a contar a sus hijos? ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es el legado que usted va a dejar para sus generaciones? ¿Será que hay un predicador, un pastor que me gusta mucho que se llama Dante Gebel? Y él dice, piensa tu vida viviendo y pensando en qué pondrían en tu lápida si te toca morir mañana. ¿Qué va a decir tu lápida si te toca morir mañana? ¿Va a decir tu fecha de nacimiento y tu fecha de función? ¿Eso solamente va a decir? ¿O va a decir aquí yace un gran hombre de Dios que influenció sus generaciones? ¿O va a decir aquí yace un presidente que hizo avanzar el país? ¿O aquí descansa un tremendo científico que fue un aporte para la humanidad? Yo quiero que mi vida tenga un significado. Y creo que este mensaje es especialmente importante porque si vamos a ser gente que va a marcar la diferencia, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro propósito, a qué nos ha llamado al Señor. Amén. Entonces hay 4 preguntas que toda persona nacida en esta tierra tiene que hacerse alguna vez, debe realizarse. No importa su nacionalidad, no importa su procedencia, no importa la edad que pueda tener. Hay 4 preguntas esenciales que todo ser humano debe de hacerse. La primera es esta: ¿quién soy yo? Esa es la primera pregunta que todo ser humano se debe hacer. ¿Quién soy yo? Y esta pregunta tiene que ver con identidad. Nuestra mayor identidad es que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Cuando usted se hace esa pregunta, usted deja de tener problemas de identidad. ¿Quién soy yo? Y cuando esa pregunta hay una respuesta de parte de Dios, usted obtiene propósito. La segunda pregunta es, ¿de dónde soy yo? Esta pregunta tiene que ver con el origen, de dónde venimos, cuál es mi fuente, de dónde yo vengo. Tu origen es la evolución, tu origen es que en un momento dado hubo una explosión y que se juntaron las células y los aminoácidos y la sopa prebiótica y que después hubo un organismo y que después fue evolucionando hasta que llegamos acá. ¿Ese es nuestro origen? ¿O nuestro origen es Dios? Nuestro origen tiene una trascendencia. Esa es la segunda pregunta. ¿De dónde soy yo? La tercera pregunta es, ¿por qué estoy yo aquí? La primera pregunta es, ¿quién soy yo? Al responderla tenemos identidad. La segunda pregunta es, ¿de dónde soy yo? Al responderla obtenemos nuestro origen. Y la tercera pregunta es, ¿por qué estoy yo aquí? Y entonces esta pregunta tiene que ver con nuestro propósito. Cuando tú respondes la pregunta de por qué estás aquí en esta tierra, tú obtienes tu propósito. Y yo estoy casi seguro de que si yo hago esta pregunta y me pongo a colectar las respuestas, muchos me van a decir, no sé, pastor, no sé por qué estoy aquí. Y si yo te pregunto, ¿cuál es tu origen? Tú me vas a decir, bueno, yo soy de la familia de los Carvajal, me va a decir la Eliana. Y mis raíces están por allá en Colombia. Y si yo pregunto a otra persona,
puede que me dé el origen de su familia, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con de dónde venimos, amén. Y cuando respondemos el por qué estoy yo aquí, entonces es porque hemos descubierto cuál es nuestro propósito. Por ejemplo, Cristo Jesús, Él dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era su propósito. ¿Cuál era el propósito de Moisés? El propósito de Moisés era liberar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? El propósito de Juan el Bautista era preparar el camino a Jesús. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? El propósito del apóstol Pablo era ser apóstol a los gentiles. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pedro? El propósito de Pedro era ser apóstol a los judíos. ¿Cuál era el propósito, no sé, de... ¿Quién se me puede ocurrir? De David. Era establecer una casa a través de la cual pudiera venir el Mesías. ¿Cuál era el propósito de Abraham? Abraham tenía que ser amigo de Dios porque de él iba a venir y a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cada persona en la tierra que ha existido en este planeta, que ha tenido un propósito, es porque ha tenido una revelación de quién es Dios y es porque Dios le ha hablado y le ha dicho cuál es su propósito. Eso es el propósito de Jeremías. Dios le dijo, mira, te he puesto para derribar y te he puesto para edificar. Te he puesto para sacar y te he puesto para plantar, para edificar. Entonces cada persona tiene un propósito de parte de Dios. Amén. Ahora, cuando tú descubres tu propósito, tú dejas de perder el tiempo. Porque escuche lo que le voy a decir. No tenemos todo el tiempo del mundo para cumplir nuestro propósito. Entonces depende de ti. Ahora usted me dirá, pero pastor, yo ya tengo 70 años. ¿Será que no voy a cumplir mi propósito? Mira, Moisés tenía 80 cuando Dios lo llamó y cumplió su propósito. El punto es que mientras antes nos demos cuenta de cuál es nuestro propósito, mejor. Y mientras más trabajemos para alcanzar ese propósito, mejor. ¿Me dice amén? La cuarta pregunta que debemos responder todo ser humano es, ¿hacia dónde voy yo? Y esta pregunta tiene que ver con nuestro destino. Entonces, estas son 4 preguntas que se hacen jóvenes, adultos, ancianos. No importa la profesión, usted puede ser un médico, un ingeniero, un obrero de la construcción, una persona que, no sé, reparte delivery, una persona que maneja un taxi, una persona que trabaja en la municipalidad de Vitacura, una persona, no importa. Todos nos tenemos que hacer estas 4 preguntas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debe de entender que Dios puso algo dentro de nosotros que hace que nos hagamos esas preguntas cruciales. Yo creo que todos los que estamos aquí, en alguna oportunidad nos hemos hecho alguna de estas preguntas, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy yo? ¿Cuál es mi origen? Ahora, cuando tú respondes estas preguntas, tú puedes ser una persona que es plena, que sabe por qué está viviendo y que no permite que las circunstancias adversas que esté pasando lo tumben. ¿Por qué? Porque tiene un propósito en Dios. Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo primero que tenemos que entender del propósito es que el origen del propósito es Dios. Si usted está tomando nota, ponga ahí número 1. El origen del propósito es Dios. Por lo tanto, para desarrollarlo, para poder llevarlo a cabo, usted y yo necesitamos a Dios. Si el origen del propósito es Dios, yo necesito que Dios me revele ese propósito. Amén. Entonces, si Dios es el originador del propósito, eso significa que el propósito es sobrenatural porque Dios es sobrenatural. Entonces, usted no puede conocer algo sobrenatural por medios humanos. Usted no puede conocer algo que es sobrenatural leyendo un libro. Usted necesita tener una relación con Dios porque solamente Él le puede mostrar
cuál es su propósito. Entonces, escuche, la iglesia no da propósito. El hombre no da propósito. Un instituto no da propósito. La universidad no da propósito. Estos nos ayudan a llegar al propósito, pero solo Dios nos da el propósito porque Él es el origen del propósito. Entonces, para usted poder descubrir cuál es su propósito, número uno, usted tiene que buscar al Señor con todo su corazón, de manera que Él le pueda revelar cuál es su propósito en esta vida. Número dos, el propósito es la intención original por la cual usted fue creado. Repita conmigo, propósito es la intención original por la cual yo fui creado. Entonces, Dios, cuando usted lo creó, Él tuvo una intención original. Entonces Él dijo, yo voy a crear a Pablo Medina porque quiero que Pablo Medina sea pastor en Camino de Vida. Esa fue la intención original por la cual Dios me creó. Dios dijo, yo necesito crear a Pablo Medina porque después yo necesito trabajar con uno que se llama Daniel Medina. Y si yo no junto un Pablo Medina con una Lilibet Proboste, nunca voy a tener un Daniel Medina. Entonces, tú tienes que entender que el vientre que te dio a luz a ti no te define. Lo que te define es la intención original de Dios. Tú puedes haber venido de las peores personas en el planeta Tierra, pero si hay un origen, ese origen es Dios. Lo único que Dios hizo al darte unos padres a ti fue buscar un vientre que te trajera. Eso fue todo. Él necesitaba un vientre que te trajera a ti. Entonces, propósito es la intención original por la cual usted fue creado. Ahora, ¿sabe? Hay algo triste, que muchas personas no van a cumplir el propósito o la intención original por la cual fueron creados y van a estar reemplazando a otras personas en su propósito. Y eso es muy trágico. Tú fuiste creado para un propósito único y especial. No cumplas el propósito de otra persona en tu vida. Tienes que buscar a Dios para que el Señor te revele cuál es tu propósito y cumplir ese propósito. Entonces, todo en Dios comienza desde la intención original. Él tiene una idea original por la que crea algo. Y tú eres una persona original. Cada uno de nosotros tiene un código genético que es único e irrepetible. Tu código genético no lo tiene nadie más que tú. Solamente tú tienes ese código. Pueden haber códigos parecidos en lo natural. O sea, si te hacen un examen de ADN, se puede determinar quién es tu papá y quién es tu mamá. Pero el código exacto, el único que lo tiene, eres tú. Y nadie más. Y nadie más. Entonces, propósito es la intención original por la cual usted fue creado. Número 3, propósito es la razón por la que usted existe. Propósito es la razón por la que usted existe. Propósito es la razón por la que algo es creado. Por lo tanto, propósito habla de diseño. Tú fuiste diseñado por Dios y el propósito es la razón por la cual tú existes. Y la razón es para el placer de Dios y para glorificar a Dios. Para eso tú fuiste creado, para el placer de Dios y para glorificar a Dios. El ser humano piensa que Dios fue creado para su placer, pero es al revés. Nosotros fuimos creados para el placer del Señor. Cuando Él nos creó, en su mente Él tenía un propósito y al final dijo, esto es para mi placer. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice, Él, o sea, eso es Jesús, es la imagen del Dios invisible. Chiquillos, rápido, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú fuiste creado por medio de Cristo y para Cristo. Amén. Tú fuiste creado para Él. Entonces, para encontrar tu propósito, tú tienes que tener un encuentro primero con Dios y entender
que tú fuiste creado para Él. La versión Nueva Traducción Viviente dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Entonces, usted fue creado y creada por medio de Él y para Él. ¿Cuántos me dicen amén? Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Escuche, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, si nosotros no somos producto de la casualidad, significa que nosotros somos producto de la mente de Dios. ¿Me sigue? Y si usted es producto de la mente de Dios y usted fue creado para Dios y por medio de Dios, significa que usted debe de tener una relación con Él para que usted pueda entender para qué Dios lo puso sobre esta tierra. Y eso tiene que marcar una diferencia. Amén. Número 4. Propósito es la voluntad de Dios para nosotros. Propósito es la voluntad de Dios para nuestra vida. Romanos 12:2 dice: no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios se da en 3 niveles: buena, agradable y perfecta. Es como una progresión. Yo hago lo que es bueno, luego entro en la medida de lo que es agradable a Dios, y si yo sigo progresando en esa voluntad, me voy a encontrar con lo que es la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Amén. Es una progresión hacia una intención original. Con el pecado, esta progresión se pierde o se degenera. Pero cuando llegamos a Cristo, entonces comenzamos a moldarnos y a fluir de acuerdo al propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Me dice amén? Entonces, propósito es la voluntad de Dios para mi vida. De manera que cuando yo camino fuera de la voluntad de Dios, yo me estoy saliendo de mi propósito. ¿Me está siguiendo, verdad que sí? Entonces, si usted está fuera de su propósito, usted está fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona está fuera del propósito? ¿Qué puede ocurrir cuando yo estoy fuera del propósito? Número 1, vive una vida llena de frustración, de vacío y con una fuerte sensación de desesperanza. ¿Por qué razón? Porque está fuera del propósito. ¿Por qué razón? Porque está fuera de la voluntad de Dios. Número 2, ese tipo de persona está fuera de su tiempo. Es decir, las cosas nunca resultan o se demoran en suceder. Cuando usted está caminando de acuerdo al propósito, a lo mejor el asunto va a demorar un poco, pero se va a cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque usted está caminando en progresión a cumplir el propósito de Dios. Lo tercero que puede ocurrirle a una persona que está fuera de su propósito es que puede morir prematuramente a causa de estar haciendo lo que no debe de hacer. Entonces hay gente que muere prematuramente porque no está cumpliendo el propósito de Dios. Entonces Dios, en vez de esperar que esa persona se pierda, lo saca prematuramente por no estar cumpliendo el propósito de Dios. Porque Dios nos ama. Amén, porque Dios nos ama. Ahora, entendiendo entonces, ¿qué es propósito? ¿Se recuerda que era propósito? Es la intención original de Dios. Propósito es la razón por la cual usted fue creado. Propósito es la voluntad de Dios para su vida. Eso es propósito. Ahora, una pregunta importante es la siguiente: ¿cuándo y dónde nos fue dado el propósito? ¿Cuándo y dónde nos fue dado el propósito? Efesios 1, 4 al 5.
Efesios 1, 4 al 5. Dice así la palabra. Según nos escogió en él, ¿cuándo? Wow. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha de él en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado. Versículo 5. Chiquillos, tienen que estar atentos. Por algo yo les mando los versículos antes del servicio. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo. ¿Usted sabe cuándo fue hecho el mundo? Se piensan los científicos que hace más de 4.000 millones de años. Así que usted que está aquí, que se ve bien jovencito, en realidad está bien viejito. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Ahora, ¿cómo Dios me puede amar y elegir si yo no existía en esta tierra? Significa que usted y yo existíamos en el plano del Espíritu. Y ahí Dios me amó y me escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Escuche, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. O sea, antes de que usted naciera, antes de que usted diera su primer lloro, dice la palabra que el Señor ya a usted y a mí nos había amado y nos había elegido para que fuéramos miembros de su familia. ¿Me está siguiendo, verdad? Entonces, el hombre no da propósito, la educación no te da propósito, el único que te da propósito es Dios. Y la pregunta acerca de cuándo nos fue dado el propósito, la respuesta es antes de la fundación del mundo, en la eternidad, Dios nos dio un propósito. ¿Me está siguiendo? Entonces, eso quiere decir que su vida y mi vida es trascendente a esta realidad física. ¿Me sigue? ¿Me sigue, verdad? Entonces, cuando habla de predestinación, de que Dios ya nos predestinó, no quiere decir que antes de la fundación del mundo Él ya había determinado si usted y yo iríamos al cielo o a la perdición eterna. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que antes de la fundación del mundo Él nos fijó una meta a la que debiéramos llegar. Pero el llegar a ese destino finalmente lo decides tú. O sea, Él te predestinó, antes, destino, final. Él ya estableció un final para ti, te predestinó, pero alcanzar ese final de gloria no depende de Dios, depende de ti. ¿De qué depende? De tu obediencia a buscar al Señor y a buscar tu propósito. ¿Me dice amén? Entonces, predestinar significa fijar un destino previo. Entonces, predestinar es fijar un destino de antemano. Amén. Antes de la fundación del mundo, Dios te fijó un destino. En otras palabras, cuando tú entiendes que Dios te fijó a ti un destino aún antes de nacer, tú puedes entender que muchas de las situaciones que ocurren en tu vida es porque Dios necesita procesarte. Es porque Dios necesita formar tu carácter. Es porque si bien es cierto, Dios te creó en la eternidad, en un momento de la historia, Él te mandó a la tierra. Pero para que se cumpla lo que Dios te llamó a hacer en tu vida, tú vas a tener que ser procesado. Tú vas a tener que ser traicionado. Tú vas a tener que ser despreciado.
¿Por qué? Porque esas cosas forman el temple y el carácter que Dios quiere formar en una persona que va a tener trascendencia. ¿Me está siguiendo? Entonces, ahí es cuando usted entiende que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Mire lo que dice Isaías 46 del 9 al 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Entonces se da cuenta que hay cosas que Dios planifica en la eternidad para que sean ejecutados en un tiempo físico determinado. Entonces, Él anuncia el final desde el principio. O sea, Él dice, esto es lo que yo quiero hacer contigo. Él lo predetermina. Él sabe el final de lo que Él quiere crear. Entonces, por eso es que Dios nos da profecías, por ejemplo, para anunciarnos lo que Él quiere hacer. Amén. Y cuando somos obedientes se cumple el propósito, y cuando somos desobedientes se frustra el propósito. Usted puede ver profecías, por ejemplo, no cumplidas en la palabra, cuando Dios le habla a Saúl y le dice, si Saúl, tú eres obediente a mí, yo voy a establecer tu casa después de ti, y tus hijos y los hijos de tus hijos van a ser reyes en tu lugar. Pero eso no se cumplió. ¿Por qué? ¿Porque Dios falló? No. Porque Saúl falló. ¿Me está siguiendo? Entonces Dios te predestinó. Él estableció una meta para ti. Él estableció un final para ti y para mí. Pero para que eso se cumpla, yo tengo que pegarme al propósito de Dios para mi vida. ¿Me está siguiendo? Y tengo que ser obediente a lo que el Señor me hable y a lo que el Señor me diga. De manera que ese final yo lo pueda cumplir. Entonces escuche. Un fabricante, antes de hacer algo, primero lo diseña. De la misma manera, Dios primero diseñó tu propósito y luego te fabricó y te envió a la tierra a cumplir ese propósito. Entonces tú no apareciste aquí de repente. Tú no eres el producto de tu papá y de tu mamá que un día se juntaron una noche de pasión y pum, llegaste aquí 9 meses después y tú eres producto de una noche de pasión. No es así. Dios estaba buscando un vientre. Dios estaba buscando un vientre. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de destinos. Amén. Y si tú estás aquí en esta mañana escuchando esta palabra, es porque Dios tiene sí o sí un propósito para ti. Amén. Ahora, hay 2 palabras claves que nos van a ayudar a entender esto. Y estas palabras son tiempo y eternidad. Escuche. Dios hizo el tiempo para que el hombre viva en la tierra, pero el tiempo es una interrupción de la eternidad, porque la eternidad es fuera del tiempo. El tiempo no existe en la eternidad. Cuando usted trata de pensar y razonar lo que es la eternidad, sus neuronas no van a funcionar. Cuando usted intenta entender que para Dios no hay un principio ni un final, eso naturalmente no nos da la cabeza para poder entenderlo. Simplemente debemos de aceptarlo. Y debemos de entender nosotros que es en esa eternidad que Dios nos creó antes de la fundación del mundo. Y Él esperó un tiempo en esa tierra en la cual dijo, ahora es el tiempo para que Janet vaya a la tierra. Ahora es el tiempo para que Juan vaya a la tierra. Pero tú fuiste creado en la eternidad. Amén. Entonces Dios hizo el tiempo cuando Él creó la materia. Por eso que hay 3 variables que no se pueden separar, que son tiempo, materia y espacio. Pero antes de eso estaba en la eternidad. En la eternidad todo es un presente continuo. En la eternidad las cosas simplemente son. En el cielo todo está completo. Allí no falta nada. Todo está completo. Ahora,
Nadie fue creado por accidente. Todo ser humano fue creado con un propósito y Dios lo predeterminó. Y usted no fue creado en el tiempo, sino que usted fue creado en la eternidad. Usted no fue creado en la tierra, sino que usted fue creado en el cielo. Amén. Entonces, ¿cuándo y dónde Dios nos dio el propósito? Antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Entonces, el cuándo y el dónde nos fue dado nuestro propósito es en la eternidad. Por ejemplo, un fabricante de una mesa, primero la crea en su mente. Primero piensa y dice, esta mesa no va a tener 4 patas. Esta mesa la voy a hacer de una manera diferente, le voy a poner 5 patas, 6 patas. Y entonces la persona primero la crea en la mente y luego la ejecuta, la lleva a ejecución. Primero hace los planos, primero determina cuántos tornillos va a tener, primero determina si va a ser de madera o de vidrio. Ahí cuando una cosa es creada, primero en la mente y luego se lleva a la realización en lo natural. Entonces, tú fuiste creado primero en la mente de Dios. Fuiste planificado en el cielo y ejecutado o hecho en la tierra. ¿Te das cuenta que cuando empezamos a escuchar esto, nuestra vida se comienza a llenar de un sentido de trascendencia? Y el vacío existencial que tenías empieza a irse, porque empiezas a entender que tú fuiste creado con un propósito. Tú fuiste creado en la mente de Dios, planificado en el cielo y ejecutado o hecho en la tierra. Ahora, hay una diferencia entre ser creado y ser hecho. Quiero que escuche esto. Hay una diferencia entre ser creado y ser hecho. Usted fue creado antes de ser hecho. Usted fue creado cuando usted fue diseñado. Dios tenía los planos, usted no estaba tangible, pero Dios ya sabía lo que quería. Dios te quería a ti. Dios te quería a ti. Por eso es que cada hijo de Dios es una persona única y especial, porque tú no fuiste creado por tu papá y tu mamá, tú fuiste creado primero en la eternidad. Luego Dios tomó los genes de tu papá y de tu mamá, los juntó y resultó una persona física que lleva un espíritu que vino de la eternidad. Por lo tanto, cuando usted muere, esta caja que te contiene a ti, el real tú, va a la tierra, pero tu espíritu vuelve de donde era. Vuelve al Señor que te creó. Amén. Entonces, cuando Dios te creó en el mundo espiritual, en la eternidad. Tú ya eras. Por eso que Él te conoció y te amó y te escogió y te eligió y te llamó antes de la fundación del mundo. Amén. Antes de la fundación del mundo. Eso contesta la pregunta: ¿de dónde vengo yo? Y la respuesta es: yo vine de Dios, yo vine de la eternidad. Por eso que dice la palabra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso que tú eres un embajador del reino de los cielos, porque tú no eres de acá, tú eres de allá. Pero estás acá para cumplir un propósito. ¿Me estás siguiendo? Entonces tú eres importante para Dios. Tu familia es importante para Dios. Tus hijos son importantes para Dios. Cada ser humano es importante para Dios y tiene un propósito de Dios que cumplir en esta tierra. Pero no todos lo van a cumplir. Entonces tú tienes que ser de los que van a cumplir su propósito en la tierra, y tu vida va a ser diferente. Tú vas a ser trascendente, tú vas a ser importante, tú vas a ser alguien que va a cambiar el destino de generaciones cuando tú te alineas al propósito de Dios. Y usted me dirá: pero pastor, si yo no sé hacer nada, si mi familia es pobre, si yo no tengo profesión. Sí, tú, porque Dios es especialista en darle propósito a gente que aparentemente no tenía propósito. Porque dice la palabra que a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo que es. Así que no te mires a ti mismo como que tú no eres nada. Tú eres importante para Dios, tú eres trascendente para Dios.
Y a lo mejor Dios te llamó a ser una persona, un intercesor o una intercesora, que a lo mejor públicamente no se va a ver, pero que cuando llegues allá en los cielos, Dios te va a decir: cumpliste tu propósito de ser un intercesor. Y mucha gente se salvó por tu intercesión, y tu país no se fue a la mugre por tu intercesión y por tu oración. Entonces cumple tu propósito. No todos fueron llamados para ser pastores. No todos fueron llamados para ser predicadores. Pero lo que tú has sido llamado, cumple tu propósito, porque eso es importante para Dios. Amén. Wow, qué tremendo. Entonces, nosotros somos diseñados por Dios en el cielo. Amén. Mi computadora dice lo siguiente en la parte de atrás. Dice: diseñado por Apple en California y ensamblado en China. ¿Y sabes lo que dices tú aquí atrás? Dice: diseñado por Dios en el cielo, ensamblado en Chile, ensamblada en Colombia, ensamblado en Venezuela. Amén. Pero fuimos diseñados en la eternidad, en Dios. Entonces, antes de la fundación del mundo, yo fui creado en el mundo espiritual. Y llegó un momento en que Dios llamó a un ángel y le dijo: ¿me puedes llamar a Pablo? Quiero darle un propósito. Y en el tiempo preciso me envió el Señor a la tierra y me puso en el vientre de mi madre y me hizo nacer. Ahora escuche lo siguiente. Entre el cielo y la tierra hay una dimensión que se llama tiempo. En el cielo no hay tiempo, pero entre el cielo y la tierra hay una dimensión llamada tiempo. Entre la eternidad y lo natural hay una dimensión que se llama tiempo. Le voy a poner este ejemplo. La luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Escuche. La luz del sol demora en llegar a la tierra 8 minutos y 19 segundos. Entonces, cuando usted va para afuera y usted recibe los rayos del sol, esos rayos que usted está recibiendo en el ahora, en realidad tienen un delay, una demora de 8 minutos y 19 segundos. Ahora, la segunda estrella más cercana a la Tierra, que es Alfa Centauri, la luz de esa estrella demora 4 años en llegar. De hecho, cuando usted en una noche estrellada, y no hay contaminación, y usted está en el sur, porque aquí en Santiago no se ve nada, o en el sur o en el norte, y usted mira una noche estrellada, las estrellas que usted ve en realidad son una ilusión de lo que fue hace muchos años atrás. Usted no está viendo lo que esa estrella está emitiendo hoy día. De hecho, hay estrellas que usted las va a mirar, las va a ver, pero que ya no existen. Porque demora tanto la luz en llegar acá a su ojo, que esa estrella hace años que ya murió y usted lo está viendo recién hoy día. ¿A qué voy con esto? A que el tiempo está retardado. El tiempo del cielo no es el mismo de la tierra. Por eso que dice la palabra: antes que nacieras, antes del tiempo, yo te diseñé, yo te di vida y yo ya sabía por lo que tú pasarías. Entonces, cuando viniste a esta tierra, tú viniste en tu tiempo, pero tú ya existías de antes en la mente de Dios. ¿Me está siguiendo? Así que cada uno de los que está aquí por lo menos tiene 4,000 millones de años. Porque si el mundo se fundó o estableció hace 4,000 millones de años, llegó a ser en lo físico, y usted fue elegido, amado por Dios, llamado, santificado por Él antes de la fundación del mundo, significa que su espíritu tiene por lo menos 4,000 millones de años. Pero pero yo me manifesté en la tierra hace 42 años. El Dani se manifestó en la tierra hace 12 años. Un hermano puede haberse manifestado en la tierra hace 70, hace 50, no importa la edad. Su espíritu es lo que realmente importa. Amén. Gloria a Dios. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Qué tremendo lo que le dice Dios al profeta Jeremías. Antes que te formase en el vientre,
te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, tú eres importante para Dios. Antes que Él te formara en el vientre de tu mamá, el Señor ya te conocía, Ángel. Antes que te formaras en el vientre de tu mamá, Juan, el Señor ya te conocía. Priscila, el Señor ya te conocía. Él ya sabía por todo lo que tú pasarías en tu vida. Entonces, cuando tú entiendes, tú no eres producto de la casualidad, tú eres producto del diseño y del propósito de Dios, donde Él nos conoció en la eternidad y en el vientre Él nos formó. Amén. Nos planificó en el cielo y nos formó en la tierra. Te di por profeta, le dijo Dios a Jeremías. Eso quiere decir que en la eternidad, millones de años atrás, donde no hay tiempo, Dios te dio un propósito. Él hizo un diseño perfecto y Él te preparó en la eternidad. Y cuando vino el tiempo, Dios te sacó del cielo, te metió en un vientre y en ese vientre Él te confirmó en tu llamado y en tu propósito. Escuche, por eso que no importando el tiempo de gestación, el aborto es un pecado. Porque el aborto es el diseño de las tinieblas para frenar el propósito de Dios. ¿Cuántos libros van a quedar sin escribir? ¿Cuántas tecnologías no se van a desarrollar? ¿Cuántas curas para enfermedades se están abortando? ¿Me está entendiendo? Porque no importa el vientre que te trae, lo que importa es el propósito de Dios. Amén. Salmo 139, 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Le dice el salmista al Señor, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tú formaste mis entrañas. O sea, el Señor a ti te hizo perfecto como tú eres. Así que no importa si tú eres chiquitito, si tú eres alto, si tienes mucho pelo, si no tienes nada, si eres feo, si eres bonito, no importa. Tú eres perfecto para Dios. Dios te hizo tal y como tú tenías que haber sido, con las características que Él necesitaba en ti. Tú eres perfecto para Dios. Cuando tú entiendes esto, tú dejas de quejarte. Tú dejas de decir, uy, ¿por qué no fui como mi primo? Uy, ¿por qué no fui como mi hermano? Tú no tienes que ser como nadie. Tú tienes que ser como Dios diseñó que tú eras. Y tú, así como tú eres, tú tienes que ir conformándote cada vez más a la imagen de Cristo. ¿En qué? En su carácter, en su bondad, en su amor, en su santidad, en su justicia. Pero siempre como Pablo Medina, siempre como Yané Medina, siempre como Ángel Díaz, siempre como Frei, como Mariana Fonseca, siempre como Emilio Farfán. Dios te hizo perfecto, Dios te hizo hermoso, pero tienes que desarrollar el propósito que Dios te ha dado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, en la eternidad Dios diseña. Tú no eres producto de un experimento, sino que Dios sabía lo que estaba haciendo. Lo que te estoy diciendo es que tu nacimiento no te define. Tú puedes haber nacido fuera del matrimonio, tú puedes ser producto de un abuso, tú puedes ser producto de cualquier cosa, hermano, pero eso no te define. Dios solamente estaba buscando un vientre en el cual ponerte. Lo que te define es que Dios te creó en la eternidad y que Él te creó y te diseñó con un propósito. Amén. Entonces, cuando tú entiendes esto, tú entiendes entonces por qué tanta lucha, entonces por qué tanta guerra, porque Dios tiene que formarte. Porque si bien es cierto, Dios te diseñó en la eternidad y Él planificó lo que quería para llegar a ser aquí en la tierra, lo que Dios espera que tú seas, Él tiene que procesarte. Él tiene que pasarte por momentos difíciles, porque el carácter no se desarrolla de un día para otro. Los dones son una cosa, pero el carácter es otra. Los dones es algo natural, innato que tú tienes,
Pero el carácter se desarrolla en el tiempo, se desarrolla enfrentando la adversidad, se desarrolla enfrentando situaciones malas, enfermedades, se desarrolla triunfando sobre la adversidad. Ahí es cuando tú desarrollas el carácter. Escucha, Dios planificó y creó a Moisés en la eternidad. Pero a Dios le tomó 80 años procesar a Moisés para que llegara a ser el hombre que él tenía que ser para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces no importa el tiempo que a Dios le tome formarte. Lo que importa es que nosotros seamos gente dócil al trato de Dios. Porque sabes que hay solamente una clase de personas con la que Dios no puede trabajar, y es con los rebeldes. Cuando tú eres rebelde dentro de tu corazón, no hay manera en que Dios pueda trabajar contigo. Por eso es que Dios requiere que tú seas dócil. Por eso es que Dios requiere que si Él te dice, apártate del pecado, te apartes del pecado. Por eso es necesario que cuando Dios te dice, quiero que dejes de ser un adúltero, dejes de ser un adúltero. Por eso es que es necesario que cuando Dios te dice, quiero que dejes de ser un ladrón, dejes de ser un ladrón. Porque Dios quiere trabajar contigo, pero Él tiene que primero transformarnos, cambiarnos, pulirnos, sacar lo malo de nuestro corazón hasta que lleguemos a ser la persona que Dios está buscando. Amén. Entonces, el diablo es un mentiroso. El diablo te dice que eres producto de un accidente. El diablo te va a decir que tú no sirves para nada, pero ya te lo mostré con la palabra. Dios tiene una intención original y un propósito contigo. Amén. Ahora escuche lo siguiente: todo propósito de Dios viene cargado de provisión. Se lo voy a repetir: todo propósito de Dios viene cargado de provisión. Dios solo suple su propósito. Si tú buscas tu propósito, ahí va a venir tu provisión. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no suple a personas ni Dios suple necesidades. Dios suple su propósito. Entonces encuentra tu propósito y vas a encontrar tu provisión. Amén. Ahora, ¿estás consumido por los problemas? Busca tu propósito. ¿Sabe? El diablo va a intentar por todos los medios de que tú nunca jamás encuentres tu propósito, porque él sabe que tu propósito es un tesoro para la humanidad. Tu propósito es un tesoro en la humanidad. Ahora escuche, cierro con esto. Filipenses 1:6 dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Escucha. El que comenzó la buena obra en ti, Él la va a perfeccionar. No tú, Él. Pero Dios lo único que requiere es un corazón obediente. Es un corazón obediente. Es un corazón dócil. Es un corazón que le diga: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Es un corazón que le diga: Señor, yo quiero amarte, yo quiero servirte. Señor, yo estoy dispuesto a renunciar a todo por mi propósito. Señor, dame un corazón obediente. ¿Sabe? Uno de los motivos de oración que usted y yo debemos de tener es: Señor, dame un oído atento para escuchar tu voz, y dame un corazón obediente para hacer tu voluntad. Si usted aprende a orar esto todos los días, yo le aseguro, su propósito le será revelado. Y el que comenzó la buena obra en usted, la va a perfeccionar. Pero Él requiere obediencia. Pero Él requiere sumisión. Pero Él requiere humildad.